habido ni una actitud chueca ni de mala. Desde los estudios de Covadonga, Más Medios, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de este su programa, Voces Masónicas. Comenzamos. Hoy el tema a tratar es el nombre sagrado de Dios, Yod, Hei, Bab, Hei. Y quiero hacer una breve remembranza. En la institución masónica, los diferentes nombres sagrados de Dios son palabras sagradas en los diferentes grados de la masonería, en la masonería filosófica. En el grado de maestro secreto, tenemos como palabra sagrada Yod, la primera letra del nombre sagrado de Dios, para que nuestra sociedad tenga conocimiento y cultura sobre el tema masónico y religioso. Hoy contamos con la presencia de tres grandes amigos y hermanos: el doctor Mahfoud Zafar Teller, Jesús Quintanilla Osorio y el maestro Luis Carlos Rodríguez Hoy, que nos acompañan. Bienvenido, doctor Mahfoud, bienvenido, Jesús, bienvenido, maestro Luis Gracias. Carlos, a su programa, para enaltecer y fortalecer este tema que como principio tenemos la enseñanza hacia nuestra sociedad. Que tengan cultura, que vayan conociendo más sobre diferentes temas que abordamos en este programa. Y para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta a nuestro amigo Jesús Quintanilla, que es bien importante que los judíos no tocaban la palabra, no la decían, estaba prohibido. ¿Cuál es ese motivo, Jesús Quintanilla, esa prohibición por parte de los judíos de no mencionar la palabra de Dios? Precisamente como un acrónimo, el JHVH, que sería nuestro idioma español, implicaba la parte más sagrada para ellos. De hecho, en la misma Biblia, en sus traducciones, como la de la Vulgata, tiene una traducción donde en lugar de el reino de Dios, porque Dios sería JHVH para ellos, ponían el reino de los cielos. Le cambiaban alguna palabra para no decirlo, ni siquiera pronunciarlo, pero que para ellos implica un contacto directo con el Altísimo. Por ejemplo, en el Salmo 91, al iniciar el Salmo en hebreo, dice El Shaddai con Adonai. Son tres nombres que maneja del Señor, el Altísimo, el que está por encima de todo. Entonces la implicación del JHVH implica que no se debe tocar, según los judíos, este nombre porque estás faltándole el respeto al sagrado nombre de Dios. Esa es la connotación. Qué interesante tocar estos temas porque podemos abundar, y para ello tenemos a la presencia de nuestro amigo el doctor Mahfoud, que nos puede dar una breve también explicación de este tema. Qué bueno, siempre muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto poder estar en este programa tan visto. Gracias, gran maestro, en que nos invites y nos convocas. Miren, es importante que nosotros tomemos en consideración cuando hablamos de Dios, de Yahvé, tenemos que comprender qué es la forma en que los judíos percibían a este ser supremo, hacedor de la gran promesa de salvación. Es indudable, muy parecida a la perspectiva que nos da Jesús. Efectivamente, el nombre de Dios es un nombre pronunciado solo por Él mismo. Por eso las traducciones más lógicas que tienen las Biblias del Antiguo Testamento se refiere a yo soy el que soy. Esa es la traducción más real del origen antiguo de la palabra Dios. Al momento de que tú percibes esa realidad de ese ser creador, de ese ser consolador, de ese ser que les construyó y además los salvó, no pueden ellos pronunciar el nombre.
entonces utilizan lo que hoy conocemos en el común denominador como un sobrenombre. Por ese motivo, escuchamos en algunas versiones de las traducciones antiguas el concepto de Yahvé, el concepto Adonai, el concepto Jehová y otras muchas formas que le dicen a ese ser supremo. Por eso cuando yo escucho que algunas personas dicen que te lleve hacia donde Él está, el gran poderoso, se están refiriendo a ese Dios altísimo, a ese Dios poderoso, a ese Dios que está fuera de una realidad en donde yo, tú y todos no tenemos la pureza para pronunciar su nombre. Por ese motivo existen esos sobrenombres. Por eso existen esas diferentes versiones que las más reconocidas son efectivamente de la Vulgata y de la traducción latina que tenemos muchos de nosotros los que vivimos en este país latinoamericano. Jesús Quintanilla, ¿cuál sería realmente el significado de Yod-Hei Vav-Hei? Directamente del hebreo significa el que era, el que es y el que ha de ser. Y hace referencia a la connotación de la eternidad, porque los humanos estamos diseñados, si ustedes se dan cuenta, al inicio del Génesis se crea el tiempo. Se habla del primer día, el segundo día, el tercer día, es decir, seríamos seres temporales. Por eso viene la prueba de la obediencia en el huerto del Edén, para ver si aspirabas a la eternidad. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Pues metieron la pata, por decirlo de esa forma, y no obedecieron. La orden era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ellos desobedecieron la orden divina y entonces no podrían llegar a la eternidad tan fácilmente. Por eso Jesús de Nazaret es enviado a este mundo para salvar a esta humanidad y poderle dar acceso a que pueda llegar a la eternidad, porque ya habían cometido el pecado. Y la única manera de llegar a la eternidad sería que alguien cumpliese y pagase ese pecado, porque en la Escritura nos dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están fuera de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Jesús sufre esa muerte, paga los pecados de los humanos, y al creer en Él puedes aspirar a tener la vida eterna. Pero por nosotros no íbamos a llegar, porque la prueba de la obediencia la había reprobado estos dos, Adán y Eva. Doctor Mafute, en la parte de la cuestión cristiana, ¿cuál sería la versión? Sí, es muy clara esta acción. Se encuentra indudablemente el plan de salvación, se encuentra diseñado desde el momento de la creación. El hecho de que somos gente, que estamos dentro de esa polaridad en donde el bien y el mal, eso no lo debemos de desaparecer del punto de equilibrio. Dios crea al hombre para toda la eternidad y le da una compañera para poder vivir en toda su esplendorosa manifestación del amor, y esta siempre hay una discordia en donde no hay el cumplimiento de esa plenitud de felicidad. Se da el caimiento en donde la naturaleza humana la hacen perfectible, pero no perfecta. Por lo tanto, desde ese momento había un proceso de redención para poder así mandar a su Hijo para que redima al mundo. Pero para que eso suceda, se tiene que tener una experiencia. Y esa experiencia tiene que ser dura, tiene que ser tajante, tiene que ser bien valorada, como es ese famoso recorrido de 40 largos y largos años, de donde ellos salieron libres de un pueblo que los esclavizaba. Otro ejemplo es que el camino de los profetas fueron enseñando que se necesita limpiar nuestra conciencia para poder aspirar a la redención. Y ya por último, ese concepto de avance hacia lo que es nuestra dignidad tiene que ser entendido como un proceso de purificación. Por eso, siempre que ustedes perciben algunos puntos de mi concepción, de mi perspectiva, siempre hay que bendecir.
La palabra bendecir es una palabra yuxtapuesta que significa decir bien. Con el contrario, en la otra parte, no se trata de maldecir, de decir mal. Tú ves la perspectiva que ofreces y si esta perspectiva es de cosas buenas, cosas positivas, enseguida existe una empatía con la ley y con la fuerza y automáticamente esta es positiva y además te acepta. Por el contrario, si la otra estás envuelta en esos dimes y diretes de las cosas negativas, pues también te absorbe y te atrae. Hay que tomar en cuenta de que el proceso de salvación no solo es Dios creó, Dios te va a salvar y Dios te va a redimir y el Espíritu Santo te va a santificar. No es algo tan fácil. El proceso de salvación requiere de nosotros los seres humanos una continua perfección. Perfección. Por eso cuando yo les dije que la naturaleza nuestra es perfectible, a eso me refiero. Actitud y conducta para honrar el nombre del Señor. Indudablemente que sí. Hay algo bien importante que yo sí quiero, para continuar con este tema, retomar algunos nombres que para mí yo le podría denominar tecnología espiritual. Esa tecnología espiritual donde dentro de el nombre sagrado de Dios, dentro de 3 letras, salen otros nombres sagrados para definirlos, 72 nombres más. A mí me gustaría que el maestro Luis Carlos nos explicara un poco sobre este tema, los 72 nombres de Dios que existen basados en este desglose de estas 3 letras. Sí, muy poderoso soberano gran comendador. Para nosotros escuchar las intervenciones de los que nos acompañan es sumamente importante, pero también hay que ver que el nombre de Dios está codificado en la Biblia, en hebreo. De allí, de acuerdo a la cábala judía, se sacan los 72 nombres de Dios. Esos 72 nombres de Dios, como comentábamos fuera de cámara, están escritos de una forma que podemos vibrar con el universo, nos permite ir más allá. De hecho, en el Éxodo 14, versículos 19, 20, 21, donde habla sobre la salida de los judíos de Egipto y se van hacia el Mar Muerto, abren el Mar Muerto, es una alegoría de la que los seres humanos tenemos que pasar del caos, de esa persecución que sufrieron los judíos, ese camino que tenemos que pasar y esa apertura del Mar Muerto, en realidad es la apertura del universo, ese chakra número 7 que nos conecta con el universo, podemos trascender por medio de esa vibración de los 72 nombres de Dios. Por poner un ejemplo, si queremos hacer como un reset de todo nuestro karma que tenemos acarreando con nosotros, es muy importante visualizar el nombre de Dios, en este caso, Vav, Hei, Vav. Pero no únicamente visualizarlo, tenemos que hacer una interrelación con el nombre igual que es sagrado de Dios, Hei, ¿no? Que sería Aleph, Hei, Yod, Hei. Entonces, entre esas letras hay que poner la palabra de Dios que queremos visualizar, que queremos meditar. En este caso, si hacemos un entrelazamiento, se llama un entrelazamiento cuántico, en este caso, y nos daría la palabra Aleph, Vav, Hei, Hei, Yod, Vav, Hei. Entonces ya tenemos esa palabra ya entrelazada con el divino, con el creador, llámese como se llama, el gran arquitecto del universo, Dios, porque no podemos pronunciar su nombre. Nosotros estamos encarnados en un cuerpo que nos permite vivir en este espacio, pero nuestra esencia, nuestra conciencia es más elevada y tenemos que transitar en este mundo. Pero, maestro, si me permite, sería muy bueno que le demos razón a uno de nuestros seguidores. Él dice que ¿por qué no podemos pronunciar, por ejemplo, el concepto Dios en el Antiguo Testamento para que lo puedas incluir dentro de los tantos nombres que le han dado la chakra, por favor? Claro. No podemos pronunciar el nombre de Dios tal cual porque nuestra conciencia no es tan elevada
para llegar a comprender el pensamiento de Dios. Hay que recordar que nuestro universo no es una máquina, es un pensamiento, es algo vivo. Nosotros en la cábala judía tenemos, y en la creación de acuerdo a la Biblia, tenemos la parte mineral, la parte vegetal, la parte animal, la parte astral, la parte de los peces y la parte del humano, que fue creado al sexto día. Entonces nosotros tenemos conciencia de todas esas capas, tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos que conectarnos con los astros, con la cuestión astral. Cada uno de los astros tiene un alma, por decirlo de alguna manera, pero no tiene libre albedrío, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer con esta cábala judía, con los nombres de Dios, es elevar nuestra vibración, pedir al gran arquitecto del universo para poder trascender nosotros en esta vida. Efectivamente, aquí la pregunta que nos hace la amiga Dafne Campos, que el por qué no se puede mencionar, yo creo que esta parte es el subestimar y bajar de nivel a un nivel ya un plano terrenal humanista. Entonces Claro. sería una blasfemia como lo tomaban los judíos en aquel tiempo, ¿no? El pronunciar el nombre de Dios. Y qué importante es también tocar un tema que para mí deberíamos de reflexionar, esa parte gnóstica, esa parte también donde el nombre de Dios le denominan el tetragramatrón, 4 letras, que si bien tiene mucho simbolismo, enigmas que realmente sorprenden, la magia, el nombre de la divinidad que representa el tetragramatrón y que en masonería también se utiliza, son símbolos sagrados, como hoy mencionamos 72 nombres del nombre de Dios, son palabras sagradas dentro de los grados filosóficos de la masonería. Doctor Mahfoud, sobre el tetragramatrón o tetragrama en español, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? Muchas gracias. Indudablemente que es importante que dentro de la historia de la salvación encontremos cómo se van manifestando estas diferentes interpretaciones de fidelidad hacia el gran Adonai, hacia el gran Yahvé, hacia el gran todopoderoso, etc. Y fueron creando diferentes estrategias para llegar al camino de Dios. Creo que una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros los humanos es que nos creemos los reyes de la salvación y nos creemos además que somos el motivo único de la salvación. ¿Y saben qué? Estamos equivocados. Somos el centro, indudablemente, pero existen otras muchas cosas creadas para el servicio de la naturaleza humana. Por eso cuando yo escucho que algunas personas hablan del ser tierra, pues están hablando de algo importante, porque parece ser que el hombre, en lugar de que busque su camino de salvación dentro de ese gran esquema fabricado, están buscando la destrucción de la tierra, están buscando la destrucción del mar, o sea, recuerda que antes de que la naturaleza humana pueda reaccionar con sus valores y sus principios, existió elementos presocráticos en donde le dieron razón al agua, como Tales de Mileto, o tierra como Anaximandro. O sea, estamos hablando de la filosofía pura, de la filosofía presocrática, en donde agua, aire, tierra y fuego son los elementos constitutivos de esta fundamental manera de conocer la historia de la salvación. Posteriormente encontramos Conócete a ti mismo con Sócrates, y luego Platón, y luego Aristóteles, y luego San Agustín, y luego, o sea, una infinidad de filósofos que si tú los pones dentro del gran contexto del pentagrama te vas a dar cuenta que no existe un valor trascendental más allá de que la historia de la salvación se tiene que cumplir. ¿Y saben cuál es el resultado final de la historia de la salvación? Que seamos purificados y podamos volver a vivir en la eternidad como criaturas hacia Dios, nunca a la misma mirada con Él. Eso yo creo que es bien importante que se aclare, porque nosotros a veces creemos, por ejemplo, cuando la persona muere, dice que se vaya directo al cielo.
O sea, como si nosotros fuésemos los generadores de ese tránsito del hombre hacia el ser animado, espiritual, que se va al cielo y ya. Oye, disculpa, ¿y el reato eterno dónde queda? ¿El qué? El reato eterno. Porque a lo mejor serás un hombre muy piadoso, muy poderoso, muy generoso, pero existe una afectación en el plan divino de Dios. Y tú no has hecho nada para purificarlo, porque ni hiciste obra asistencial, ni hiciste obra de apoyo a los más necesitados, etcétera. Entonces ese es un gran problema. No pienses que es así. Yo te doy, tú me das y sigue adelante. No, recuerda que es una bipolaridad con la que nosotros tenemos que entender nuestra vida. Lo bueno y lo no bueno. No digas lo malo, porque no existe dentro de la filosofía un equilibrio entre lo blanco y lo negro. No, es lo blanco aquí y lo no blanco acá. Lo negro aquí y lo no negro aquí. El yin-yang. Exactamente. Entonces esa estructura se va haciendo tan álgida, tan puntiaguda, que por eso ves que todos los edificios van hacia arriba, no van hacia abajo. Aunque claro, algunos cárceles ya están haciendo las cárceles hacia abajo, pero bueno, no es el espíritu del gran concepto que se tiene para la escala de valores. No olvidemos que este programa es un programa de enseñanza. ¿Y por qué refiero esto? Porque antiguamente los judíos, el manifestar el nombre de Dios era una blasfemia para los judíos ortodoxos, pero para los judíos que no eran ortodoxos, pero sí religiosos, lo mencionaban dentro de sus oraciones, pero como una forma de enseñanza, más únicamente el sumo sacerdote dentro del templo interior, dentro de dar sus conocimientos, él sí tenía la autoridad para mencionar el nombre. Esto para completar la pregunta que nos hizo la compañera Dafne Campos, ¿no? Sí, adelante del Santo Santorum es donde el sumo sacerdote tenía la capacidad, porque estaba cerca de donde estaban las famosísimas tablas de los 10 mandamientos que se daban. Esmeralda. El Santo Santorum. Es importante. Santa Santorum. Hay algo muy importante en este sentido. Precisamente a la hora de la muerte de Jesús, el velo del templo, ese lugar santísimo, que como lo tradujo la versión castellana, el Santo Santorum era el lugar santísimo, es roto y entonces Jesús viene a ser el sumo sacerdote por el cual tenemos acceso al Padre. En la lectura de la carta a los Hebreos, ahí podemos ver la función que tuvo. Jesús penetra hacia el lugar santísimo y nos da acceso a quienes creemos en Él a poder llegar a la presencia del Padre. Pero como lo dijo Él siempre, debe ser en su nombre. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Porque Él es el que tendría directamente el acceso al Padre. Nosotros como pecadores no podemos tener el acceso directo al Padre. Tiene que ser a través de Jesús. Luis Carlos, ¿qué nos puedes? Siguiendo con este tema, lo que mencionaba del entrelazamiento cuántico, precisamente para acceder a Dios, tenemos que entrelazarlo con Egei, lo que comentaba. Y de hecho los 72 nombres de Dios que conocemos fueron dados por Raziel a Malá, a Adán. Raziel viene siendo el ángel de los secretos, ¿no? Y también si nos vamos a la numerología es 248, que también coincide con el nombre de Abraham. Y de hecho Abraham luego se convierte en Abraham. Después de la experiencia. Después de su encuentro Porque con Dios. Dios le dio la virtud de engendrar, porque no podía, según los astros. Y nosotros estamos arriba de los astros, es lo que comentaba, ¿no? Entonces es esta parte del entrelazamiento del nombre de Dios con los 72 subsecuentes, que son las combinaciones de ello, nos permite acceder a otros planos de conciencia. Totalmente de acuerdo, creo bien interesante la lectura de estos 72 nombres que impactan realmente en su forma de poder llegar a ciertos niveles de conciencia espiritual. Sobre todo a donde tú quieras llegar, esto es una cuestión muy personal. Así es, y de hecho no únicamente hay que meditar con el entrelazamiento, hay que ir bajando, porque cuando meditamos accedemos a otros planos de conciencia, elevamos nuestro nivel vibratorio.
pero hay que bajar esa energía de alguna manera. En la cábala judía se hace por medio de Yud Hei Hav Hei, y se combina igual con el primero que hicimos, y también con una semilla. Esta es Aleph, Delf, Nun, Yud. Y eso nos permite ya bajar esa energía, lo que comentábamos hace un rato, para que se pueda impregnar en ese plano de conciencia. Y cada nombre tiene algo en específico que podemos ir meditando. Lo platicamos hace un momento. En este caso tenemos, por ejemplo, el primer nombre de Dios nos permite hacer un reset en nuestra conciencia, en nuestro karma. Lo que se dice en la cábala judía no precisamente habla sobre el karma, sino sobre otro tipo. Hay que recobrar la chispa espiritual. Se pueden hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Es bajar esa energía. Cuando pedimos por alguien, tenemos que pedir por una persona que tenga similar padecimiento que nosotros. Por ejemplo, si nosotros vamos a pedir por una persona que tiene algún padecimiento, debe ser un padecimiento similar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos esa energía, nos libera primero a nosotros y luego a la otra persona. Pero tenemos que pedir primero por esa persona para que no influya nuestro ego. Que el ego también en la cultura hindú es muy importante. El ego y el apego es la raíz de todo el sufrimiento. Igual en esa parte de los judíos, ¿no? Vamos a mandarle saludos a los que nos están siguiendo: Jesús Lagunes, al director general Ramón Fernando, Laura Pech, Juan Gualberto Andrade Ojeda, Maru Chan, Kenia Torres, Dafne Campos, Laura Fernández Vallarta, Enrique González Q, María Ruiz, Gustavo Miranda, Laura Pech, Adán Joil Basto, Rocío Galero, Paulina López, Azari Andrade, José Benjamín. Gracias por estar compartiendo nuestra señal en su programa. Y yo creo que aquí me gustaría hacer una pregunta muy interesante a Jesús para empezar. ¿Qué enseña la escuela yavista? Es que hay dos versiones. Por ejemplo, si ustedes ven el libro de Génesis, hay una versión corta y una versión larga. La escuela eloísta y la escuela yavista. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El primer capítulo es de la escuela eloísta. De hecho, la traducción nos habla de Elohim, una pluralidad de Dios. De ahí de donde viene el concepto de la Trinidad. Porque en el original, en el hebreo, no significa solo de una persona. Elohim habla de más de dos personas. Ok, entonces, el segundo capítulo está escrito con la escuela yavista. Jehová Dios, dice ahí. Ahí empieza con la escuela yavista. Cada una es una explicación de la otra. Las dos escuelas llegaron a contrapuntearse en un momento dado, cuando habían diferencias de opinión. Pero al final, cuando el que recopila esto es Moisés, esto venía de una tradición muy antigua, antiquísima. Algunos dicen que el libro de Enoc fue una de sus fuentes. Algunos dicen que hubo algunos otros libros. Cuando se habla de la pelea en Gabaón, se menciona un libro sagrado de donde tomó las fuentes Moisés, y él las va poniendo en un orden, agarrando las dos escuelas, la eloísta y la yavista, y las conjunta para formar el libro del Génesis. Entonces, son dos escuelas de pensamiento que le daban importancia a uno de los dos nombres más simbióticos para ellos, tanto el de Yahvé como de Elohim. Entonces, las dos escuelas se llegaron a conjuntar a la hora de que Moisés escribe este libro del Génesis, basándose en tradiciones muy antiguas. Y como bien decía aquí mi amigo el doctor Mahfoud, la economía de la salvación está desde Génesis 3:15, cuando el Señor promete un Salvador que se cumpliría en la persona del Señor Jesús. Entonces, Él viene siendo el intermedio entre nosotros y Dios, porque pasa algo. Precisamente en Juan 8:59, ¿por qué querían apedrear a Jesús? Cuando Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Si nos vamos a Éxodo 3:14, que creo conoces la cita, en Éxodo 3:14, cuando le pregunta Moisés cómo se presentaría ante el faraón,
¿Y cómo se presentaría ante los judíos? ¿Qué nombre le va a decir? Y él les dijo, yo soy el que soy. Entonces, ese mismo nombre Jesús lo pronuncia. Y por eso dice en Juan 10:30 que yo y el Padre uno somos. Ahí las dos escuelas se cumplen. Son dos escuelas de pensamiento para interpretar la sabiduría de Dios. Doctor Mahfoud, ¿qué opina sobre las escuelas yavistas? Miren, es importante que nosotros tengamos en nuestra mente que toda tendencia es vista dentro de una escuela. Así como vemos la escuela yavista, vemos desde el punto de vista de la filosofía las reuniones de las academias. Y siempre hay similares decisiones que luego se contrapuntean por el seguimiento. Recuerda que los maestros, grandes maestros, se sostienen de las aportaciones de los grandes empresarios que estaban como seguidores o de los hijos de. Y por ejemplo con Aristóteles se cumple a perfección esa tendencia. ¿Recuerdan ustedes que Aristóteles fue un joven hermoso, bello, extraordinario, un Adonis? Y agarra las cuestiones de uso y usufructo y hace su academia y le da seguimiento, y luego resulta que su academia contrapuntea la academia de la tendencia de los otros maestros que son pobres. Entonces, hay que tomar en consideración que siempre la economía jinetea esas dos tendencias, pero siempre los seguidores son los que le dan fuerza. Segunda cosa importante, pienso que cada tendencia de la escuela está siempre fundamentada en la antigüedad. Ejemplo, si tú crees que Santo Tomás de Aquino, en todo su misticismo o de oración y todo, él ya creyó firme y fielmente, por eso estás totalmente equivocado. Es resultado de estudios antiguos que va tendiente a decir, la tendencia dominicana es para este lado. Son tendencias que buscan la posesión del conocimiento más antiguo y fundamentado. Es decir, Jesús, Él viene a redimirnos del pecado, porque te vas a la antigüedad. Y ahí entra la escuela yavista, la escuela eloísta, y luego la escuela dominicana, y luego la escuela... Y te das a dar cuenta de que la fundamentación del Pentateuco es totalmente una recapitulación de las tendencias que estamos hablando hoy acá. Porque es idea universal, no es propiedad de nadie de las escuelas. Por eso es importante que nosotros reconozcamos el álgido importante síntesis de esos libros que son indudablemente de enseñanza poética, literaria, pero también son de contenido histórico. No es un libro histórico, es un contenido histórico, que son diferentes como se interpretan, que se llama exégesis. Es una ciencia que en el seminario, cuando vas a estudiar para ser sacerdote, te implica que tú tienes que aprender a interpretar los signos que tiene esa palabra para el mensaje de hoy. No es una plática espiritual en donde te dice, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te va a redimir, tú no te esfuerces. No, tú esfuérzate, porque mientras más te esfuerzas, más hay posibilidades de tu salvación. Porque aquí te dice cuál es el camino. El camino es arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio? Pues la buena nueva. Entonces, es importante que las escuelas sean fuentes cercanas a nuestra constitución de individuos. Yod Hei Bat Hei, nombre sagrado de Dios. Yod es la parte activa, es la fuerza, la luz, el sol, la semilla. Hei es la parte pasiva, la parte femenina, es el útero cósmico que va a engendrar esa semilla que deja Yod para la vida. Bab es el hijo regenerado, es la unión de Yod y Hei. Y Hei
la cuarta letra, es el Hijo reencarnado, la palabra, es la carne hecha verbo. Nos vemos la próxima semana en este su programa Voces Masónicas. Agradezco la presencia del doctor Mahfoud, Luis Carlos Rodríguez Hoy y Jesús Quintanilla, y sobre todo al equipo de producción que nos acompaña, Manuel, Carlos y aquí el gran amigo Javi, que siempre está presente en la conducción. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.